Padre, te doy gracias, Señor, una vez más por este domingo, Dios, que nos permite, Dios, escuchar de tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú guardando nuestra mente, Señor. Toma el control, Señor, en esta tarde, oh Dios, de nuestras emociones y que sea una palabra, oh Dios, que podamos, Dios, entender y tener, oh Dios, esa revelación que tú traes a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho y sigues haciendo todos los días en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la tarde de hoy quería compartir con ustedes un mensaje que lo he titulado Ten calma. Y vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? De allí nos vamos a basar en esta tarde, hablando de este tema. Y quiero que veamos en los otros evangelios, en Marcos capítulo 4, versículo 35, donde se hace el mismo relato, pero hay algo que quiero que tengamos en cuenta de ese momento. Marcos capítulo 4, 35. Vamos a leerlo, donde dice: y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. De esta versión voy a tomar ese punto donde dice: había también con él otras barcas, ¿sí? Lo que muestra este evento, ese episodio, que es muy conocido, que siempre lo hemos escuchado, pero que en esta tarde lo he tomado para que sea como la representación de todas las situaciones que estamos viviendo y nos llenan a nosotros de angustia y de temor. Y en este caso, haciendo referencia a ese evento que experimentaron los discípulos. En ese momento, cuando ellos se disponen a atravesar, o sea, por medio de una barca, de una embarcación, llámenlo como uno lo conozca, una canoa o algo, el tema es que tal vez se dice que los discípulos, siendo hombres de la mayoría conocedores de la región, de la zona, de pronto no era la primera vez que iban a haber vientos fuertes o un huracán, una tempestad. El tema es que este episodio, ellos en la barca se asustan realmente, tienen temor. Y eso hace referencia a los vientos que nos son contrarios en la vida, a las situaciones que nos llegan y que tal vez a veces las hemos creído que la hemos visto, la hemos pasado, pero hay días que de repente parece la mayor tempestad posible, o sea, las olas más altas, en el caso de nuestra vida cotidiana, los problemas más grandes, y Jesús estaba allí. Pero quiero que en esta palabra hagamos imagen de lo que es esa embarcación, que es nuestra vida. Y miren, cuando le mencionaba en la versión que está en Marcos 4, la palabra de Dios menciona que no era que había una sola embarcación, sino que habían varias embarcaciones y ellos se disponían a atravesar, ¿sí? Entonces, cuando esto que me lleva a la imagen, que muchas veces esas embarcaciones son como decir nuestras vidas, pero hay algunas que no se dejan utilizar por nuestro Señor Jesús. ¿Cómo así? De todas las que había, el Señor se dispone, no hay mayor detalle, pero a tomar una. Así a veces
siento que son nuestras vidas en relación a que nuestra embarcación la estamos llevando nosotros y no le damos cabida a que el Señor sea el que sube a la embarcación. Es más, cuando vemos en el Evangelio, cuando dice en Mateo 8:23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién fue el primero que subió en la embarcación? Jesús. No fueron los discípulos. Esto también me hace como una representación que muchas veces nuestra vida, haciéndola como referencia de una embarcación, solamente hemos dispuesto nuestras cosas. Es más, esa embarcación está llena de nuestros problemas, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de resolver las situaciones y no le damos cabida a que sea el Señor Jesús el primero que se suba en nuestra embarcación. Así que la invitación de esta tarde es que permita que Jesús sea el primero que sube a tu embarcación, que dejes de estar creyendo que todo lo que te pasa alrededor tú puedes controlarlo, y créeme que no es así. El Señor está a tu lado y quiere ayudarte, que es lo más hermoso de esa situación. Dice que cuando se eleva esa tempestad en relación a nuestras vidas, son dificultades, y tal vez hasta el día de hoy, siempre lo repito, uno quiere agradar a Dios, buscar de Dios, pero las situaciones no cambian, siguen siendo las mismas, los problemas siguen siendo los mismos. Incluso algunas personas dicen, no, cuando intento buscar a Dios es peor, me va peor, mejor no busco de Dios. Eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque tal vez es un proceso en el cual lo que tienes que pasar es a depender de Dios en la vida. Por eso nosotros debemos permitir que Él llegue a nuestra vida. El Señor es un caballero. Dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. El Señor no entra irrumpiendo ante la vida de nadie. Es más, lo más valioso que Dios nos dio fue la capacidad de decidir, de aceptar. Por eso a nuestro Señor Jesucristo debemos es aceptarlo, pedir que Él sea revelado en nuestra vida, en nuestros corazones, y que Él sea el que está en nuestra barca, que sea esa ayuda. Y miren lo importante que es que Él, a pesar de la situación, Él estaba tranquilo, Él dormía. Entonces, el Señor quiere que nosotros, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, también tengamos esa misma característica, esa misma convicción, tener calma en medio de una dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, y que cuando podamos nosotros tener esa convicción de que Él está en nuestra barca, podemos ver la manifestación de su poder. Y miren que ellos dicen que se maravillaron, que aún la tempestad, los vientos obedecieron. Eso es hermoso, porque cuando tú confías en Dios, cuando confías en Jesús, en la palabra de Dios, no tienes que estar luchando con tus fuerzas, sino que simplemente vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida, en cada circunstancia. Y aunque en este momento, en este día, parece que a veces es peor, como digo, que se aumentan más las dificultades, es cuando más tienes que tener confianza de que Jesús está en la barca. Pero primero tienes que hacer lo que te decía, que Él sea el primero que se sube, no tú, no con tus problemas, no con tus temores. Por eso la palabra de Dios siempre también nos habla y nos insta a que no tengamos temor. Dice que en la Biblia hay 365 no temas para cada día del año. Así que el temor puede estar ocupando tu embarcación y no permitiendo que Jesús sea el que entre a la embarcación. Así que debemos confiar en Él y debemos eliminar ese miedo que tenemos ante las circunstancias y empezar a confiar más, porque Jesús está en nuestra barca. Así que en esta tarde la reflexión, la invitación que te hago es que medites qué está llenando la posición que solamente merece Cristo en tu vida. Tal vez incluso a veces no son problemas, sino nuestra falta de búsqueda de Dios, y que hemos distribuido nuestro tiempo o nuestro ritmo de vida en otras cosas que no edifican. Entonces, todas esas cosas tenemos que empezar a cambiarlas para que en nuestra embarcación la posición, el primer lugar,
el lugar espacioso esté para nuestro Señor Jesús. Y esa es representación de nuestro corazón. Así que aún si estás pasando por dificultades que, como decía antes, parece que fueran más terribles que lo que alguna vez hayas experimentado, créeme que Jesús está contigo y Él solamente te está diciendo hoy: deja de estar con miedo, deja de estar viendo la dificultad, porque yo estoy aquí a tu lado, yo te ayudaré, yo te llevaré a un buen puerto, yo te llevaré a través de estas dificultades que ahora no entiendes a una mejor condición, a un mejor destino, a una mejor posición. Porque esa tempestad, esos vientos, esas olas no son para siempre, no demoran muchas horas. Eso le llega a su fin. Pero le llega a su fin cuando ¿qué? Cuando puedes clamar a Jesús y decirle: Maestro, te necesito. Maestro, necesito que tomes el control en mi vida de esta circunstancia. Así que hoy es su hora para que podamos confiar en nuestro Señor, que Él está en la barca, y a ese problema le digamos: no, el Señor está conmigo, así que ese viento de problema se va en el nombre de Jesús, porque nuestro Señor Jesús es el que trae calma en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, y debemos estar confiados en eso. Así que quiero que reflexiones, que medites. Hoy no me voy a extender en tanta el tiempo, si no va a ser corto, pero quiero que quede esto en tu mente y lo analices y lo lleves a tu corazón, lo lleves a la práctica diaria. Que Jesús sea el primero que entra a tu barca, en tu embarcación, y que todo lo demás se abre espacio y todo lo demás se calma en el nombre de Jesús. Así que para finalizar, quiero que me acompañes en oración, pidiéndole a Dios esa revelación, esa convicción y esa presencia de nuestro Señor Jesús en medio de las dificultades. Que sea Él el centro de todo lo que hagamos, que sea el centro de todo lo que nos rodea. Amén. Y Dios es bondadoso porque nos permite siempre esa opción de decidir en quién confiamos o en qué ponemos nuestra fuerza. Y hoy es una tarde para decir: Señor, yo creo en ti y sé que estás en mi embarcación. Por lo tanto, todo viento de enfermedad, de dificultad financiera, emocional, mi relación, todos esos vientos se calman en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este corto mensaje, pero que a la vez es muy profundo, Señor, al poder entender, Señor, que tú nos llamas, Señor, a tener confianza en ti, en tu nombre, Jesús, porque tú vas con nosotros en esta embarcación que es la vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti, y que aunque a veces creemos, Señor, que tú estás durmiendo, sabemos que no es así, que tú estás despierto, que tú estás allí para ayudarnos, Señor, que tú nos ayudas, oh Dios, en cada dificultad, Dios. Padre, gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por cada uno de mis familiares, Dios, que tú puedes, Dios, hoy, Señor, mostrarles que tú estás con ellos, que tú no nos has abandonado, que tú no nos has abandonado en ningún instante, que hay dificultades, que hay necesidades, que hay situaciones difíciles, pero que esos vientos de dificultad se calman en el nombre de Cristo Jesús, porque tú vas con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y has estado con nosotros siempre, Señor. Gracias, Dios, porque tú traes sanidad a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Tú traes, Dios, provisión, Dios, de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, y que sobre todas las cosas tú nos traes paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, porque tú eres bondadoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.